Eh, Podríamos quedarnos en la lectura facilista de este texto y alguno habrá de decir, ya va a venir el padre a decir estos que se guían por tradiciones, que son más tradiciones humanas que cosas. O la otra predica fácil es decir, va a empezar de nuevo a criticar el, porque siempre se hizo así, ¿no? Y entonces podría dar palo a alguno que en las comunidades, en nuestras capillas, en nuestras parroquias, como siempre se hizo así, nunca se permite nada nuevo y el Señor trae algo nuevo. Pero no me quiero quedar por eso. A ver, como les decía, el primer ejemplo de esto de que por ahí a alguno le llega esto que si la misa de una manera o la misa de otra, si los tradicionalistas o los progresistas, y algunos se enredan mucho en eso, y les voy a decir, solo para que sepan, antes del Concilio Vaticano II, hubo otro concilio 100 años antes, que fue el Concilio Vaticano I. ¿Qué pasó ahí? Fue dogmático, y se hizo un dogma muy particular, que para nosotros hoy es normal. ¿Qué dogma se promulgó? Disciplinar sobre todo, ¿no? En el Concilio Vaticano I. Eso es disciplina, pero no es dogma. La infabilidad papal. Que si el Papa habla de fe y costumbres ex cátedra, o sea, como maestro de la Iglesia, eso es así. Lo usan muy poquito los papas, pero con eso se promulgaron después los dogmas marianos que vinieron después. Nosotros lo vivimos así. Y por ahí no nos llama la atención. Pero en aquella época había dos sacerdotes y un grupo de personas del norte de Europa que dijeron, pero esto nunca se hizo en la iglesia. Esto no es parte de esa fe transmitida de Jesús, porque siempre se hizo de otra manera, esto es algo nuevo, y entonces se creó una división en la iglesia y así se formó lo que llaman los veterocatólicos. ¿Lo sabían? No. Nos quedamos con la historia de un tal Monseñor Lefebvre, que no le gustó el Vaticano II y que en el 86 ordenó unos obispos y se separó de la iglesia. Pero yo no me quiero quedar, digamos, en esto de tradiciones humanas o no, sino qué nos lleva a eso. Y creo que esta es la clave. Esa soberbia, hasta soberbia intelectual, que cree que lo que yo pienso es la única verdad y que se puede enfrentar a lo que piensa, por ejemplo, el Papa y la gran mayoría de los obispos. Porque yo tengo la razón. No es soberbia, no es un orgullo de creerse más que el resto. Yo tengo la verdad y hasta el Papa se equivoca. Ese Papa del que yo admito que es infalible, pero en esto no, porque yo creo. Y es lo mismo que tenían los fariseos. Ellos interpretaban, y lo peor es que hacemos una religión a la carta, ¿no? A como a mí me conviene. Para esto sí, para esto no. Hago un pequeño paréntesis. A mí, por lo que me toca hacer en la diócesis y demás, me tocó en un momento conversar con sacerdotes de la fraternidad de San Pío X, de los lefebristas, sobre un problema sobre matrimonios. Porque los sacerdotes para casar, para que el matrimonio sea matrimonio, tenemos que contar con jurisdicción, ¿sí? Y poder, entonces, sobre un lugar, y si nosotros nos vamos de ese lugar o no estamos autorizados para casar, el matrimonio no es válido. Es como si un falso juez de paz firmara el acta. No atestigua nada, ¿no? Entonces, yo le decía, miren muchachos, todo bien, miren que el Papa Francisco y los obispos de Argentina fueron muy buenos, que los autorizaban, les contaban como válidos los matrimonios que hacían ellos, y le digo, pero tengo un problema con una serie de matrimonios hechos antes de esta autorización. Entonces todo eso, en realidad, era como que no existieron. Ellos agarraban las leyes de la iglesia como querían para decir, no, pero los nuestros sí son válidos desde siempre. Digo, pero si te sentís católico, respeta las leyes de la iglesia como la iglesia las interpreta, no como vos te parece. ¿Y esto por qué lo pongo como ejemplo? Porque nosotros, los que estamos acá sentados, no esos de afuera, muchas veces tenemos esto de hacernos la religión a nuestra interpretación y como nos queda cómodo. Porque somos tan soberbios
que yo creo que no es lo que cree la iglesia o cómo la comunidad vive, sino lo que yo pienso que es correcto vivir. La iglesia va por un lado, pero yo creo que se están equivocando todo el resto, porque yo sí conozco la verdadera fe. ¿Les ha sonado eso alguna vez? ¿Nunca les pasó? Y lo pongo así, con un ejemplo sonso. Gente que de repente te dice, no, es que en la Semana Santa no se come carne ningún día. ¿Nunca lo escucharon eso? Sí. ¿Cómo que no se come carne ningún día de la Semana Santa? ¿De dónde lo sacás? Es que así me lo enseñaron y siempre se hizo así. ¿Es lo que dice la iglesia? A vos te lo enseñaron así. ¿Pero qué es lo que la iglesia va a decir? ¿Eso fue mensaje de Jesús en el Evangelio? No. Porque además eso, no leemos el Evangelio, peor. Entonces creemos que son cosas dichas por Jesús, lo que son cosas de tradición de la iglesia, que la iglesia puede decirte hoy, no, vamos a vivirlo de otra manera. ¿Qué día no se come carne? Ah, bueno, ¿y el Jueves Santo puedo? Ah, pero bueno, es que siempre se hizo así, padre. Entonces yo tengo gente que se come una flor de empanada gallega de atún todos los días porque siempre se hizo así y lo impongo al resto. El problema no es que vos vivas algunas tradiciones que a vos te hacen bien, sino que lo impongas al resto como una única verdad y vos creas que tenés la razón sobre todo, aún sobre la iglesia, que la iglesia se equivoca, que el Papa está en el error y yo, con un grupito, somos los únicos que tenemos la verdad. Pero todo el resto se equivoca, son todos, ¿no? Andan por el mal camino. Entonces lo que me tengo que preguntar en realidad, ¿no habrá en mí soberbia y orgullo? Que quiero imponer que aquello que siempre se hizo así es una única verdad porque me es cómodo, digamos, porque a mí me ayuda y lo pienso como una verdad universal, aquello que no es verdad universal. Y ahora le vuelvo sobre esto, la tradición de la Eucaristía, ¿sí? De la comunión, de cómo se celebra la misa. Es que es la misa de siempre. ¿Es la misa de siempre? Jesús, cuando tomó el pan y tomó el vino, ¿en qué habló? ¿En latín? No. Jesús tenía todos los ornamentos que se usan para la misa. Y después lo peor es que decimos, es que esa sí vale, y algunos dicen, y esta no vale. Cuando la iglesia dice, quien determina el modo de celebrar es la Santa Sede. O sea, el Papa, como Papa, dice, para la validez de los sacramentos, se va a hacer de esta manera. No, es que antes era de otra manera. ¿En qué estamos? ¿Y antes de antes? Claro, por eso. Si yo, entonces, todavía se da. No es. A ver, ¿saben cuál es el problema? Y lo dijo, porque hay un documento del Papa Francisco que todo el mundo critica y nadie leyó. Que se llama Tradiciones Custodes, los guardianes de la tradición, y que dice, el problema no es la misa en latín. El problema es que los que celebran de esa manera se creen que son mejores que los otros, que tienen la única razón y menosprecian a los demás. Es como si yo, porque recibo la comunión en la boca, creo que soy mejor que aquellos que la reciben en la mano. No soy mejor. Si la iglesia lo autorizó. ¿Me expliqué? Entonces, la cosa es pedirle al Señor que nos libre del orgullo y de la soberbia, que cree que mis maneras de vivir la fe, cuando son tradiciones que se han formado, por más que tengan muchísimos años, son más válidas o más verdaderas que como vive la fe mi hermano. Porque lo único que nos pidió el Señor, y eso sí está en el Evangelio,
es que seamos uno, y no que yo me crea con derecho de separarme del otro porque sea mejor. Pasó en cada concilio. La Iglesia se reúne en nombre del Señor, inspirado por el Espíritu, para buscar la unidad. Y que un grupito se crea mejor y con la verdad absoluta, ya me hace dudar de que lo que están defendiendo son sus propias ideas y no lo que el Espíritu dice. ¿Quieren un ejemplo más? Primer concilio que existió, que ni siquiera fue un concilio, pero se lo llama así, Concilio de Jerusalén. Está en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Había gente que decía, el Salvador viene de los judíos. Ahora, el Evangelio llegó a los griegos. Tenemos un problema. No son judíos, no les corresponde el Salvador. Entonces, para que les corresponda la salvación, se tienen que hacer primero judíos para después ser cristianos. Y entonces había unos que hacían circuncidar a los que se convertían y después de circuncidarlos practicar todas las leyes de Moisés. Y hubo un hombre muy judío, como él se determinaba fariseo de cuna y demás, que dijo, no es así. Jesús vino para todos, no importa de dónde sea. Entonces ese hombre, llamado Pablo de Tarso, dijo, me voy a ir a ver a Pedro y al resto de los apóstoles. Y se fue a Jerusalén. Se reunieron y dijeron, no muchachos, no es así la cosa. Y los mismos apóstoles dijeron, no vamos a exigir que los que vienen de los griegos o del resto, los romanos y demás, tengan que hacerse judíos para después ser cristianos. Si conociste a Cristo, es suficiente. Esto de algunos que se creen con la posta y la imponen a los demás, está desde que la iglesia es iglesia. Y lo que tenemos que pedir no es enfrentarnos a ser un ellos y nosotros, sino pedirle a Dios que nos conserve en la unidad. Y el signo de la unidad para nosotros es el Papa. Si estamos con Él, está todo bien. Que pongamos que el Señor nos haga darnos cuenta de dónde somos soberbios y dónde somos orgullosos y que no mantengamos haciendo una fe según nuestros criterios, sino el criterio de toda la Iglesia. Que así sea. Que así sea.